para qué sirven las plumas pintadas? Pues para un sinfín de cosas. En mi caso, por ejemplo, fue porque tenía ganas de hacer atrapasueños con plumas, digamos, un poco diferentes. Y ahí me puse un poquitito a probar diferentes métodos, diferentes técnicas, y me he quedado con el método que a mí más me convence, que es el método del estarcido. Os aseguro que encontrar plantillas de estarcido para trabajos tan pequeños no ha sido nada fácil, pero quien la sigue la consigue, y tras muchas pruebas fallidas, di con estas plantillas que se usan normalmente para hacer tatuajes temporales con henna. Cuando terminé mis guirnaldas y mis atrapasueños con las plumas pintadas, me encontré que al venderlos en Etsy había muchos otros creadores que al verlas se pensaron que podían hacer algo con esas plumas, algo diferente o algo parecido. Y entonces empezaron a contactarme y a preguntarme si las vendía por separado o individuales, sin ser parte de mi guirnalda o de mi atrapasueño. Y claro, me lo pensé así un poco y me dije, bueno, sería una fuente de ingresos adicional, y la verdad es que, ¿por qué no? No me importa que me hagan la competencia, porque nunca va a haber dos plumas pintadas iguales. Así que me lancé a ello, y ha sido a través de venderlas en Etsy que me he dado cuenta, pues, de la cantidad de usos que tienen las plumas. Estarcir, como muchas ya sabéis, es muy fácil. Empezamos por poner las plantillas sobre las plumas, cubriendo los bordes con cinta de carrocero para no salirnos del diseño cuando apliquemos la pintura con la esponjilla. Tengo, por ejemplo, una clienta en los Estados Unidos que hace bisutería bohemia y le encantan mis plumas porque las añade al packaging, las añade al envoltorio que ella ha desarrollado, y son un toque único y algo que no tiene nadie más. Si os encontráis con barbas desplazadas o dobladas, barbas son pues los pelitos de las plumas. El caso es que es importante que las volváis a unir al resto y que las enderecéis antes de empezar a estarcir, porque de lo contrario no os va a salir el dibujo bien. Una vez fijada la plantilla y la pluma a la superficie de trabajo, aplico la pintura con una esponja de maquillar. Las plantillas están pensadas para desecharlas después del primer uso, pero yo les saco a cada una entre 3 y 4 aplicaciones. Luego sé de otra clienta, por ejemplo, que es florista y que las añade a ramos de novia y a composiciones florales. También es otro uso que es, digamos, atípico, pero muy creativo, muy bonito. Si buscáis un acabado más intenso, podéis repasar con una segunda capa de pintura una vez se haya secado la primera. Y cuando esté seco del todo, levantáis con mucho cuidado la cinta de carrocero para que no se queden las barbas pegadas en ella. Y voilà, las plumas están terminadas. ¿A qué quedan chulas? Especialmente si trabajáis con metalizados, como lo acabo de hacer aquí. ¿Que es una manualidad un poco rara? Pues sí. ¿Qué queréis que os diga? No la hace todo el mundo, pero precisamente por eso vale la pena ponerse con ello, porque es que tampoco hay tanta competencia, y que se venden, os lo puedo asegurar, porque yo las he vendido no mucho, muchísimo. De hecho, ya no tengo ninguna en la tienda. Cualquier día de estos a lo mejor me lanzo otra vez, pero de momento tengo tantos proyectos que prefiero que los hagáis vosotros. Feels like yesterday I was living at my parents' house. I blinked and things changed. Fast forward and I was moving out. Bueno, ¿qué? ¿Os animáis? Fácil, no, facilísimo. Las plantillas las encontráis en cualquier sitio, las hay en línea. No olvidéis, son plantillas para hacer henna en los dedos, por ejemplo, en las manos, en los brazos, en los pies. Bueno, son plantillas para hacer henna. Lo que pasa es que nosotros le vamos a dar otro uso. I blinked and things changed. Fast forward and I was moving out. I can only exist in 3 dimensions. Bueno, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis, como siempre, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¡ting!, darle a la campanita y, ¿por qué no?, suscribiros a mi canal para que cuando salgan mis nuevos vídeos no os los perdáis. It's like we've been dancing in the dark.
gustado este vídeo un poquito. Yo me lo he pasado muy bien, como de costumbre, enseñándoos a hacer algo nuevo, algo diferente y algo, pues en este caso, con potencial de venta. Fingers, ice in our glass, shattered on the floor. Oh, it'll never. Por ahora me despido y os prometo volver pronto con otro vídeo. No.